en los 4 Lightning Talks. Y por supuesto, ha sido un honor tener la participación de personas que trabajan día a día para lograr la consolidación de un Estado abierto en México. En este último panel, titulado Apertura Institucional para la Democracia, la comisionada presidenta del ITI, Olga Navarro, moderará la sesión. Pero antes, les pido se pongan de pie, se coloquen al centro y se tome la fotografía oficial. ¿Ya la tomaron? ¿Quién la tomó? Bueno, le doy el uso de la palabra, comisionada moderadora. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los aquí presentes por resistir, por estar en esta última mesa panel que estoy segura es sumamente prometedora porque tenemos grandes expertos en lo que vamos a platicar y sobre todo porque vamos a dialogar sobre 2 conceptos que creo son muy pertinentes y en vías de extinción en México y son precisamente la apertura institucional y la democracia. Quiero agradecer en primer lugar al comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, por la amable invitación para moderar este panel y por supuesto también reconocer la anfitrionía de las comisionadas Josefina, Blanca Lilia y Julieta. También gracias y mi reconocimiento a todo el equipo del INAI que desde la puerta aquí y en todo el instituto tienen esa hermosa y cálida recepción. Muchísimas gracias. Y bueno, pues quisiera yo comentarles cuál va a ser la dinámica de este panel que como sabemos pues tendremos que ser mucho más ágiles, compañeros panelistas, porque estamos ya prácticamente en la recta final de esta cumbre. Vamos en una primera etapa a leer, me voy a permitir leer la semblanza curricular de los expertos que nos acompañan el día de hoy, todas corridas para evitar interrumpir la discusión, la reflexión que estemos generando ya una vez que emita yo las preguntas detonadoras. También les voy a pedir a los panelistas que por favor la primera ronda de respuestas sea de 6 minutos y como buena verdugo del tiempo que me toca hacer como moderadora, pues una vez que se vaya agotando el tiempo, cuando quede prácticamente 1 minuto, pues me les quedaré viendo fijamente, ¿no? Para ver si así ya pues vamos dando cierre a esa primera etapa y posterior a eso se realizará la segunda pregunta para responder en 3 minutos por participante y con eso prácticamente dar ya las conclusiones y el cierre de esta mesa panel. Para ello me voy a permitir presentar el orden, ahora sí que el orden obedece a la importancia, todos son súper importantes los aquí panelistas, pero más bien obedece pues a esta información que amablemente nos compartieron nuestros compañeros de INAI. Primero se encuentra con nosotros José Luis Ros Medina, quien es secretario ejecutivo de la Red Académica de Gobierno Abierto. Él es doctor internacional cum laude en Sociedad, Desarrollo y Relaciones Laborales por la Universidad de Murcia. Además, es licenciado en Ciencias Políticas con premio extraordinario, máster en Gobierno y Administración, máster en Técnicas de Investigación Social Aplicada y Executive Master in Business Administration. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la Red Académica de Raga Internacional y coordinador de Raga España. En esta posición ha dirigido proyectos de primer orden internacional como la primera y segunda edición de la Selección de Buenas Prácticas Académicas en Estado Abierto, también en colaboración con la CEPAL, y ha sido el director del Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza que fue celebrado este mes de junio pasado en Costa Rica. Bueno, además de esto tiene muchísimas medallas más que presumirnos, pero por motivos también del tiempo, les pido por favor que con esto pues le demos un fuerte aplauso. Bienvenido. Si tuviéramos más horas, leía todo el currículum, pero mejor para apurarnos un poquito. Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros Gustavo López Montiel. Él es profesor investigador del TEC de Monterrey. Estudió la maestría y doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research en Nueva York. También licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM. Profesor investigador del TEC de Monterrey desde el año 2000, donde ha sido director del programa de Ciencia Política. Profesor visitante en la Universidad de
de Berkeley, en la Universidad INSEC en París y Bordeaux. Investigador visitante en la Universidad de Yale, Universidad de Regina, Harvard, ¿y a qué hora duerme? ¿A qué hora come? El Colegio de México y la Universidad de Connecticut. Autor de 3 libros, 7 libros coordinados y más de 30 capítulos de libros y artículos de investigación sobre educación, cultura política, militares, elecciones, política comparada, metodología en la ciencia política. También es autor en revistas especializadas como Latin American Perspectives, Party Politics, Revista Venezolana en Ciencia Política, entre otras más. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. También ha sido articulista en el Universal, Proceso, Milenio, El Nacional, Financiero, Excelsior y demás de revistas como Voz y Voto, Este País y Expansión. Comentarista en diversas estaciones de radio. Sea muy bienvenido nuestro colaborador Gustavo López Montiel. Un fuerte aplauso, por favor. También me permito presentar a mi colega en el Sistema Nacional de Transparencia, la comisionada del IMAIP, Ruth Noemí Espinosa Pérez. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho, y aquí me voy a permitir hacer un comentario a título personal. Habría que preguntar si ser abogado es sencillo, ¿no? Como por ahí se cuestionaba desde altas cúpulas de nuestro país. Estudió también en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Defensa Jurídica y Derechos Humanos por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, obteniendo mención honorífica. Cuenta con una especialidad en formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación y un diplomado en decisión judicial con perspectiva de género impartida por el Instituto de la Judicatura Federal. En el ejercicio profesional, su experiencia se destaca en el ámbito judicial federal, que fue desde las prácticas profesionales, oficial administrativo, carrera judicial, oficial de actuaría, secretaria particular de magistrado de circuito, coordinadora de editorial, Biblioteca y Archivo del Congreso del Estado de Michoacán, asesora dentro de la 75ª legislatura. Actualmente se desempeña como comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia y también fue nombrada por un periodo de 3 años por el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán. Desde junio de 2023 es supervisora de la temática institucional de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, donde ha realizado una diversidad de eventos destacando jornadas de socialización en estos importantes derechos. Por favor, un fuerte aplauso para nuestra comisionada. Bienvenida. Se encuentra también con nosotros Juan Jesús Garza Onofre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, licenciado en Derecho, maestro en Estudios Avanzados de Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho, investigador asociado C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido profesor de Sociología del Derecho, Argumentación Jurídica, Derecho Constitucional y Derechos Humanos en distintas instituciones de educación superior nacionales. También ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en México, España, Colombia, Costa Rica, Chile y Argentina. Sus trabajos han aparecido en diversas publicaciones académicas y de divulgación. También ha sido conferenciante en diferentes países sobre el ejercicio de la abogacía y la educación jurídica. Ha desarrollado estancias de investigación en España y Estados Unidos. Funge como colaborador habitual de diferentes medios de comunicación en los periódicos Reforma Universal, Nexos y mucho más. Por favor, también un fuerte aplauso. Bienvenido. Y al último, pero no por ello menos importante, otro colega del Sistema Nacional de Transparencia, gran amigo también, comisionado Julio César Bonilla, de quien también me voy a permitir leer su breve semblanza. Él es maestro en Derecho, especialista en Derecho Electoral con mención honorífica, pura mención honorífica, si se fijan, entre los panelistas, por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso en 2015. Distinción que anualmente se otorga a la persona egresada con el mejor desempeño de la generación. Obtuvo el título de máster en protección constitucional, tan importante y necesaria en estos días.
así como muchos reconocimientos más. Él también ha estado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado en diversos medios de comunicación, dentro de los que destacan El Universal, Reforma, Voz y Voto, Zócalo, La Silla Rota, Foro Jurídico, Revista Fuentes de Bolivia, Revista El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Gaceta UNAM, entre muchas más. Ha participado como coordinador en el libro Monitor Democrático 2019, también hay que preguntarle a qué hora duerme, ¿verdad? Causas y efectos jurídicos del viaje electoral, entre mucho más. Un fuerte aplauso también, por favor. Y ahora sí, iniciamos formalmente ya con nuestra reflexión, con este espacio. Presidente Adrián Alcalá, muchas gracias también por estar hasta el final. Gran evento, muchísimas gracias por la invitación, le reitero. Y bueno, por 6 minutos, o más bien durante 6 minutos, les voy a pedir a todos y cada uno de ustedes que nos puedan compartir su pensamiento respecto a estas dos temáticas que les comentaba al principio. ¿De qué manera la apertura institucional se vive hoy en día y cómo también ha abonado a la democracia? ¿Cuáles han sido los principales avances en este sentido? Y yo añadiría ya de mi cosecha, ¿no? ¿Ustedes creen que la democracia está en riesgo? Pero eso ya si ustedes lo quieren contestar. Entonces, iniciamos por favor y seguimos el mismo orden que aquí nos proponen, con José Luis Ros Medina, secretario de Raga. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras de panel. Es un honor, además, yo ayer decía que era un honor estar en el INAI, invitado por el INAI, y lo es, y además es un honor doble en esta mesa estar con un compañero y 2 compañeras de órganos de control subnacionales de México, que también son un ejemplo a nivel internacional, porque también hay que reconocer que no solo es el INAI, son estos órganos de control, es una red de órganos de control, de órganos garantes, que es reconocida a nivel internacional. Sobre la pregunta, ¿no?, que se pone encima del tapete en esta ocasión, pues claro, es que son muchas, es difícil en 6 minutos hablar de cosas tan complejas, ¿no? ¿Qué entendemos por democracia en la segunda década del siglo XXI? Lo primero de todo es preguntarnos qué es democracia, que es una pregunta bastante difícil, se suele simplificar en una frase que es el gobierno del pueblo, pero si decimos eso, inmediatamente después tenemos que preguntarnos qué es el pueblo, que es otra pregunta también complicada. Porque a veces se simplifica, y quiero empezar por aquí, se simplifica o se confunde lo que es el pueblo con lo que es una mayoría, con la que es una mayoría electoral. Yo creo que se ha hablado bastante, ¿no?, durante estos días. Las mayorías electorales no son el pueblo. Una mayoría electoral no es el pueblo son todos los ciudadanos, ¿no?, como mínimo, deberíamos pensar. Entonces es verdad que cuando gobierna una mayoría y una mayoría no concibe o no considera que el resto de opiniones son válidas y que solamente es válida la opinión de la mayoría, quizá no estemos ante una democracia o ante el mejor sistema democrático, o quizá estemos ante un retroceso de la democracia, ¿no? Nos podemos preguntar estas cosas. Las democracias liberales, seamos de donde seamos a nivel político, seamos de izquierdas, de derechas, esa palabra no es de derechas per se en todos los ámbitos, en lo económico puede ser, pero no en todos los ámbitos. Las democracias liberales son las democracias representativas en las que todos estamos viviendo o intentando vivir. En algunos países como en Venezuela ya sabemos que se perdieron hace mucho tiempo, pero en los países como México, España, Chile, etcétera, muchos del entorno, vivimos en democracias liberales. Y las democracias liberales se definen por una serie de condiciones. Elecciones libres, por ejemplo, es algo muy elemental. Representación política. Por supuesto, respeto de los derechos humanos, respeto de un marco constitucional, etcétera, etcétera. Cuando estas cosas se ponen en entredicho y la mayoría va en contra de los derechos, por ejemplo, humanos de la minoría, entonces ya no caemos en una democracia de calidad. Como mínimo, no caemos en una democracia de calidad. Podríamos decir que no caemos ni siquiera en una democracia, pero como mínimo no es de calidad. Y yo que quiero me gusta traer conceptos así un poco antiguos y poco que suenan curiosos. Hay uno de los pensadores griegos, que es Polibio, que decía
que cuando se degrada la democracia se llega a una cosa que es la oclocracia. La oclocracia es el gobierno de la masa, de la muchedumbre. No es el gobierno del pueblo. Y cuando caemos en el gobierno de la masa y la masa impone sus creencias o sus perspectivas sobre todos los demás, sobre los derechos humanos de todos los demás, sobre los derechos constitucionales de todos los demás, etcétera, pues eso, como mínimo, vamos a ser rigurosos, caemos en una democracia de baja calidad o estamos reduciendo la calidad de nuestra democracia. Y esto, desde luego, es muy, muy peligroso. Miren, el nombre de mi tesis doctoral se llamaba La resistencia a la transparencia. Yo la apliqué en España, la resistencia a la transparencia. Desde luego, estamos en México ante una situación clara de resistencia ante la transparencia. Y esto está demostrado, yo tuve la suerte de demostrarlo estadísticamente en mi tesis doctoral en España, que los órganos de control independientes del poder político al que tienen que controlan mucho mejor y son más garantes de este derecho humano que es la transparencia. Por lo tanto, ante este debate que se está poniendo encima de la mesa de tener órganos de control o entes de control o funciones de control de la transparencia de ese derecho humano que son dependientes del poder al que tienen que controlar, eso les aseguro que va a ocasionar, parece fácil, ¿no? Intuitivo, pero les aseguro que en España por lo menos está estadísticamente demostrado que órganos de control más dependientes del poder político protegen peor el derecho humano de la transparencia que órganos más independientes. Por lo tanto, si vamos a lo que parece que vamos, si vamos a la eliminación del INAI o de los órganos de control subnacionales y puede ser que también de ambos, en México se protegerá mucho peor el derecho humano a la transparencia de lo que ahora mismo se está protegiendo. Ojalá que se reforme, ojalá que se mejore, todo es mejorable en esta vida, ojalá que se trabaje, pero no que se eliminen estos órganos. Y además, lo pongo encima de la mesa, si eso pasa y pasa la función de control al propio controlado, eso es un cortocircuito institucional. No se puede ser juez y parte en esta vida. Si eres parte, no puedes ser juez, porque pierde la imparcialidad, porque hay conflicto de interés, etcétera. Entonces, si en algún momento el derecho humano de la transparencia se controla por los controlados, habrá un conflicto de interés y no se protegerá igual de bien. Eso quería poner así unas pequeñas notas encima de la mesa. Y por último quería decir un concepto. Quería hablar de un concepto. Muy rápido. Concepto muy rápido, que es la hormesis. Lo vengo diciendo bastante. La hormesis es el proceso biológico por el cual un daño hace más fuerte a un organismo, hace más fuerte a una especie, ¿no? A un ser humano, etcétera. Hay muchos procesos que son de hormesis en la naturaleza. El deporte, por ejemplo, cuando hacemos deporte el corazón sufre, pero nos hace más resistentes a un infarto, etcétera, nos hace más longevos, etcétera. El viento para los árboles es la principal causa de mortalidad y sin embargo se ha demostrado que sin viento todos los árboles morirían y no habría árboles. Yo quiero pensar que este ataque a los órganos de control, a los órganos constitucionales, a la independencia de este derecho humano y del control y de la protección de este derecho humano, ojalá que os sirva de hormesis, ojalá que os haga más fuertes ante la resistencia a la transparencia, resistencia ciudadana, que haya red, que haya ecosistema, que apoyemos al INAI. Ayer se puso encima de la mesa un hashtag. Yo quiero poner 2 hashtags encima de la mesa, no uno. Uno es que todos somos el INAI. Yo soy el INAI. Vosotros sois el INAI. El INAI os protege vuestro derecho humano. Sois el INAI. No solo la gente que trabaja aquí es el INAI. Todos los mexicanos son el INAI. Y además pondría otro, y es legisladores por la democracia. Ojalá que los legisladores, cuando tengan que votar esto, se lo piensen 2 veces porque están yendo en contra de los derechos humanos de todos los mexicanos. Nada más. Muchas gracias.
no queda más que aplaudir verdaderamente estas palabras. Espero que haya quedado grabado, porque sin duda todo es rescatable. Muchísimas gracias de corazón. Al final reservaré las conclusiones o las ideas principales para dar seguimiento al panel. Muchísimas gracias, en verdad. Continuamos ahora con las reflexiones de nuestra comisionada Ruth Noemí Espinosa. Adelante, por favor, hasta por 6 minutos. Gracias, querida Olga. Antes que nada, quiero agradecer al comisionado presidente, el doctor Adrián Alcalá, por la invitación a este panel, y también agradecer a cada uno de los asistentes, a la doctora Josefina, comisionada también del instituto, al maestro Jaime, a Ricardo Luébano por la invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes este panel reflexivo, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo los organismos autónomos, también desde el INAI hasta los organismos de las entidades federativas. ¿Qué se entiende por democracia? Quiero hacer primero una reflexión de qué era antes y qué se entiende ahora gracias al gobierno abierto. Antes la democracia se veía como una visión elitista, que únicamente los representantes pues eran superiores, eran personas superiores que poseían una mayor sabiduría. Y nosotros nada más nos limitábamos a ir a votar, esa era únicamente nuestra participación. Ahora, gracias al gobierno abierto, esta perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque ahora democracia va ligado con la participación ciudadana. Porque si queremos un gobierno más justo, más transparente, más equitativo, debemos también, como personas, como ciudadanos, trabajar con cada uno de los gobernantes para que así se tomen decisiones justamente más apegadas a lo que es la realidad. Comentarles que desde los organismos garantes se ha aportado muchísimo a esta construcción y a esta perspectiva que ahora entendemos por democracia, con un enfoque de gobierno abierto. En el caso particular de Michoacán, nosotros nos hemos centrado a trabajar con las administraciones públicas, donde los ayuntamientos han firmado un compromiso de declaratoria de gobierno abierto. Y desde ahí se han instalado lo que son los secretariados municipales, donde intervienen varios sectores de la población y también el gobierno, para así tomar mejores decisiones y enfocarse en aquellos problemas que realmente son apremiantes para la sociedad. Bajo este sistema de responsabilidad, los ciudadanos planteamos las normas consistentes donde se ajustan estos derechos apegados a la realidad. Ahora, otra de las preguntas, ¿se cumple con el objetivo de conocer la información electoral que necesitan los michoacanos al momento de tomar decisiones? Considero que sí, pero es gracias a que se reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho humano. Y también desde que se crean los organismos autónomos para garantizar esos derechos. Es ahí realmente cuando las personas podemos conocer más qué es lo que están haciendo nuestros gobiernos, en qué están ejerciendo esos recursos públicos y cómo lo están ejerciendo. Si realmente en aquellas necesidades más apremiantes para la sociedad o únicamente se van inclinados hacia un sector, y es ahí donde nosotros como personas debemos de participar, debemos de estar al pendiente y no únicamente estar criticando a los gobiernos. Si nosotros no hacemos nada, pues creo que ellos toman las decisiones que quieren, ¿no? Estoy convencida justamente que la implementación de este gobierno abierto, de un gobierno abierto, da resultados e inciden en la toma de decisiones de los gobernados. Tan es así como les platicaba, hay 4 casos en Michoacán de municipios que firmaron esta declaratoria de compromiso de gobierno abierto. Estos 4 municipios recibieron los 3 reconocimientos de gobierno abierto. ¿Y qué pasó? Se volvieron a postular nuevamente como presidentes
Y gracias a ese gobierno abierto, a esa apertura institucional que han tenido desde sus municipios, fueron realmente nuevamente electos como presidente, y es justamente lo que quieren los ciudadanos, las personas, que haya esa apertura institucional, que haya ese acercamiento con los gobernantes, no verlos como los veíamos antes, como personas inminentes, sino realmente que tomen en cuenta todas las voces de todas las personas, porque solamente así construiremos un mejor lugar donde podamos vivir. La transparencia y las elecciones en México es una batalla conquistada. Considero que sí es una batalla conquistada. Sin embargo, hay muchísimo que seguir por hacer, y justamente en estos momentos que estamos viviendo, todos los organismos autónomos, como es el INAI, como somos nosotros, donde todos debemos levantar la voz y donde todos debemos de decirle a los legisladores el por qué es un retroceso el hecho de que vayan a eliminar estos organismos que garantizaban justamente el derecho a la información, porque volveríamos a los tiempos anteriores donde únicamente se daba la información a quienes querían. Muchísimas gracias. Contrario, muchísimas gracias, comisionada. También tengo aquí ya unas ideas que copié y que con mucho gusto compartiré al final de esta mesa panel. Damos ahora el uso de la voz a nuestro invitado Gustavo López Montiel. También adelante, por favor, con 6 minutos de participación. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación para estar esta tarde con ustedes en este panel platicando sobre temas de democracia y todo lo que implica. Voy a construir un poco sobre las dos participaciones anteriores. Cuando planteamos el tema de democracia, en buena medida, la democracia de la que hablamos, primero hay que preguntarnos de qué democracia hablamos. Hablamos de democracia liberal, pero hay que recordar que hay varias formas en que la democracia liberal se construye. No es únicamente una, y una de ellas es la que se construyó en países que transitaron a la democracia como México en los últimos años. Porque hay países que son democráticos, que tienen democracias liberales, que no tienen los principios o las organizaciones que defienden valores o que ubican valores que son relevantes para la democracia liberal de esta otra forma de democracia. Entonces, hay países que únicamente con las cortes, únicamente con los jueces, tienen los elementos suficientes como para defender condiciones de derechos humanos. Entonces, no se necesita más. Por ejemplo, cuando vamos a algunos países que tienen esta condición, pues no tienen órganos de transparencia, las mismas dependencias de gobierno están obligadas a dar información y nadie cuestiona eso. Y si alguna oficina no da la información, entonces se puede ir con un juez en un espacio común. O, por ejemplo, en el contexto electoral, cuando uno busca las oficinas electorales, uno espera ver los grandes espacios electorales que tenemos en América Latina, y pues no, son oficinas pequeñas con comisiones conformadas por partidos políticos, de hecho. Entonces, pues no son democracias liberales que no tienen la armazón de aquellos países como México, que tuvimos una transición política que terminó con la configuración de un conjunto de valores que fueron relevantes para hacer funcional a esta democracia. Entre esos valores, pues construimos muchas cosas. Construimos, por ejemplo, el INAI, construimos al INE, construimos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras dependencias. Y uno de los aspectos importantes es que el Poder Judicial siempre se estructuró de una manera que permitió fortalecer una parte importante de las decisiones que estos órganos tomaban en torno a un conjunto de derechos que iban asociados a la democracia. Sin embargo, en esta reflexión quiero hacer una distinción, no únicamente entre formas de democracia liberal en este caso, porque podríamos configurar, como se ha hecho en la teoría política, varias formas de democracia, algunas que no son o que no tienen un contenido en el sentido estricto liberal. Pero yo quiero hacer una distinción que es muy importante en términos de la forma en la que se configura esta discusión, y es: una cosa es la república y otra cosa es la democracia. Y la discusión en términos de la forma que nosotros adoptamos en México en el siglo XIX, que fue obviamente una
pues una, no digamos copia, pero sí una adaptación de lo que pasó en los Estados Unidos con la división de poderes. Si ustedes ven la Constitución de los Estados Unidos, no aparece la palabra democracia, es únicamente la configuración de la república. Y la república tiene un conjunto de condiciones que hacen posible pues el funcionamiento de un conjunto de organizaciones de gobierno fundamentalmente. La democracia se configuró después como no únicamente como una filosofía, como un conjunto de valores, sino como un conjunto de prácticas. Y eso resultó pues en temas, por ejemplo, en el siglo XX, como la cultura cívica o la cultura democrática, cosas que comenzamos a plantear en México a finales del siglo XX. Pero bueno, en ese sentido, pues hay espacios como este, que me parece que lo que tienen que ver, sí, es con el funcionamiento, por un lado, de la democracia, pero que apoyan el funcionamiento de espacios de la operación de la propia República. Hay otros que me parece que son más de la propia República y no tanto la democracia. Otros órganos autónomos, ¿no? Como los que tienen que ver con una condición técnica, por ejemplo, en telecomunicaciones, en energía, que más bien apoyan esta configuración de gobierno, no democrático en el sentido estricto, sino más bien de la configuración de la República. Entonces, cuando planteamos esta discusión de la democracia, creo que habría que hacer esta distinción. Una cosa es cómo funciona el gobierno y cómo el desmantelamiento de principios y organizaciones como esta van a impactar la función de gobierno, por un lado, y cómo, por el otro, impactarían la función de la democracia. ¿Y cómo configuramos la democracia? Bueno, por ejemplo, voy a seguir a un exprofesor mío, Adam Przeworski, que plantea la idea, podemos hacer un continuo de democracia, que es desde la democracia minimalista, que es cómo resolvemos problemas con un método democrático, y la democracia maximalista, que es los principios que están ahí. Entonces, por ejemplo, si vamos a la Constitución y vemos la definición de democracia que tenemos en la Constitución, pues es una definición, a final de cuentas, idealista, en el sentido de una forma de vida. Y no necesariamente todos los espacios de nuestra vida están asociados a una condición democrática, porque tampoco podrían asociarse, me parece, en la discusión. Entonces habría que ver que en esta discusión que se está configurando, ¿qué perspectiva democrática vamos a asumir a partir de este gobierno, a partir de esta configuración política? Estoy de acuerdo con la panelista anterior que decía, con el Lightning Talk anterior, en donde se decía, no es un cambio de régimen. Creo que sí, creo que no es un cambio de régimen porque seguimos eligiendo. Pero tal vez la forma en que elegíamos no va a ser igual en el futuro. A lo mejor vamos a configurar organizaciones distintas para poder hacer funcional una forma de democracia que todavía no tenemos clara, en donde los principios que habíamos configurado, por ejemplo, de gobierno abierto, servicio profesional, todos estos principios que están asociados a la democracia, pues a final de cuentas no estarán ahí. Pero bueno, gracias. Muchísimas gracias. Lo único malo o lo más malo de ser moderador es tenerles que pasar ese papelito latoso. Una disculpa, sinceramente, pero viene otra ronda más y ahí podemos ya terminar las ideas que hayan quedado sobre el tintero. Una disculpa y muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestro invitado Juan Jesús Garza Onofre, también por favor, por 6 minutitos. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Pues de nueva cuenta, muy agradecido con todo el INAE, presidente también, a Ricardo, a todo su equipo. La verdad que yo nunca había venido al INAE y esta semana vine dos veces, ¿no? Espero que no sea la última, ¿no? Ojalá. No creo que por lo que diga. Ayer dije barbaridades y hoy aquí estoy. Entonces, hablo más bien respecto a lo que está pasando en el plano político, ¿no? A ver, muy puntual, tres ideas, ¿no? Para seguir un poco subiendo esta conversación, ¿no? ¿Qué se entiende por democracia? Aquí seré muy breve y creo que la comisionada dio en el punto, ¿no? Democracia en pleno siglo XXI no puede ir de espaldas a la participación ciudadana. O sea, la democracia tiene que ser una democracia robusta, una democracia que permita la pluralidad y la diferencia, ¿no? En ese sentido, yo claramente estoy total desacuerdo con Viri Ríos, que además la quiero, es amiga, tal, pero claro que es un cambio de régimen. O sea, si esto no es un cambio,
Entonces, ¿qué es, no? Bueno, me parece que no es un cambio de régimen porque vamos viendo a figuras políticas que antes eran rojas y ahora son morenas y ahora son guindas, tal. En ese sentido, hay un cambio de régimen porque el día de ayer, uno de los supuestos árbitros electorales que cuidan esta pareja, pues terminó dando una supermayoría, ¿vale? Hay un cambio de régimen porque ya la democracia como la conocimos durante los últimos 30 años va a ser totalmente diferente. Si estos tipos, que es una mayoría abrumadora, aplastante, quieren cambiar al Poder Judicial, quieren desaparecer las autonomías, quieren cambiar la Constitución, incluso cambiarle de nombre al país, lo pueden hacer. Y eso es un cambio de régimen. El cambio de régimen implica que las diferencias, que las minorías, que las oposiciones, que los contrapesos tengan un cierto valor. Y que en ese sentido, aunque 11 personas no estén de acuerdo con una decisión, siempre y cuando sea pegada a la Constitución, la deberán de validar o no. Destazar a la Suprema Corte de la noche a la mañana y a la mitad de los jueces federales en este país, sí me parece un cambio de régimen, ¿no? En ese sentido, ¿qué entiendo por democracia? Pues yo entiendo una democracia que no solamente se limite al voto. Tendrán la mayoría, pero no tendrán la razón, ¿no? La democracia en ese sentido implica participación ciudadana, implica salir a las calles, implica llamar la atención sobre cómo los casos de corrupción parecerían que no terminan de llamar la atención sobre un determinado sector del electorado. En ese sentido, la democracia del siglo XXI también implica el poder y el rol que están jugando los mercados y los poderes fácticos, ¿no? Lo que decía Ferrayoli como poderes salvajes, ¿no? Eso es un poco lo que yo entiendo en democracia. Si nos seguimos ateniendo a la democracia, a las urnas, a la participación del pueblo, etcétera, etcétera, vamos a terminar con un concepto muy minimalista que al día de hoy que creo que nos hace desentendernos del mismo, ¿no? Avances, bueno, claro que hay avances, ¿no? Hay árbitros electorales, hay personas que cuentan los votos, que tienen una carrera. Aquí mismo cuando se leyeron los currículos, gente que aprovecha propiamente las instituciones electorales para poder capacitar y generar técnicos especialistas. Se ha tecnificado hasta niveles insospechados la democracia. Podemos discutir si eso es bueno o eso es malo, pero a mí por lo menos me da la certeza que personas que se encargan de la fiscalización, personas que se encargan de la transparencia, tengan de la noche a la mañana una trayectoria que convenza a través de razones y no solamente de legitimidad popular. En ese sentido, los avances de estos 20 años yo creo que se radican en nuestras instituciones, y las instituciones hay que cuidarlas. Claramente, como dijo el colega, ¿no? Nosotros somos el INAI. Claro, aunque yo nunca hubiera pisado propiamente este edificio, lo he utilizado muchas veces para mis clases y para las investigaciones, y cuando nos piden hacer divulgación y notas periodísticas, esos son las instituciones. ¿Cuáles son los mayores 20 años los de avances? Yo creo que nuestras instituciones. Y antes que desaparecerlas o debilitarlas, habría que fortalecerlas, sí, con más gobernanza, sí, con propiamente más funcionalidad, siempre históricamente los temas de centralismo, pero yo creo que esos avances se reflejan no solamente en derechos poblados en la Constitución, porque los derechos ya debemos que no se cumplen simple y sencillamente por ponerlos en la Constitución. Los derechos se cumplen con presupuesto, con leyes secundarias, con política pública y con instituciones, y con personas propias que lleven a cabo esas instituciones. En ese sentido, la Constitución, listo, la Constitución cambia y la van a poder cambiar, pero lo que no van a poder cambiar tan sencillo son las instituciones, y creo que ese es el mayor problema del cambio de régimen. Pensar que si desaparece esto, o el Poder Judicial, o la COFESE, o cualquier órgano, o cualquier tal, todo va a seguir normal. Y quizás sí va a seguir normal para una gran parte de la ciudadanía, pero los retrocesos no los vamos a ver de la noche a la mañana. Los retrocesos los vamos a ver en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Termino simple y sencillamente respondiendo a la pregunta de si creo que en México se cumple con el objetivo de conocer la información electoral para que las personas tomen las mejores decisiones. Yo aquí discrepo de la comisionada. Yo creo que no, pero no por un tema propiamente de las ni de rendición de cuentas. Yo creo que también es una combinación de factores, ¿no? Por un lado, hablamos de que de verdad, como ciudadanía y como personas que están, la mayor parte de hecho de las personas que habitan en este país en condiciones de pobreza, sin cubrir sus necesidades básicas, todavía tienen que llegar a su casa y hacer un escrutinio. ¿Quién conoce quiénes son nuestros diputados? ¿Quiénes son en ese sentido, votas por partidos, ¿no? Y ahora que además nos van a tener que hacer votar por jueces, ojalá algún día tengamos la certeza para conocer bien a bien quiénes son nuestros jueces en materia de telecomunicaciones, o en materia electoral, o en materia de violencia de género, ¿no? Eso es un republicanismo
naif, listo. Es pensar que el republicanismo nos va a salvar a todos y que al final del día, si estamos todos informados, tal. Yo creo que hay un problema de que de verdad los grandes problemas estructurales de este país sigue siendo la desigualdad social. La desigualdad, la pobreza, que se va generando y se van abriendo cada vez las brechas entre ricos más ricos y pobres más pobres. Al final del día, simple y sencillamente, creo que se combina una ciudadanía desentendida, organismos de buena voluntad que hacen su trabajo, pero se va combinando con una serie de factores en donde los partidos políticos se aprovechan de esta situación a través de dádivas, paternalismo, becas, etcétera, etcétera, en donde lo más sencillo es que te enteres de escándalos, de casos de corrupción y al final del día sigas votando por ellos porque se ha generado una relación clientelar. En ese sentido, creo que se cumple con el objetivo de conocer la información del electorado, pero no creo que sea propiamente chamba de los institutos de transparencia y de rendición de cuentas. Perdón por los segunditos que me doy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En verdad no sé ustedes, pero a mí me gustaría tener no 1 hora, sino 3 más adelante, porque todo lo que se está hablando aquí es importante, es necesario y es actual. Entonces, muchísimas gracias también, en verdad, por tus palabras. Ahora continuamos con nuestro compañero comisionado Julio César Bonilla. Por favor, hasta por 6 minutos. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. En efecto, yo también les digo a todas y todos, gracias por resistir hasta este momento. Como le digo a mis alumnos cuando me toca la clase de las 6 o de las 5, cuando regresamos de comer. Pero el tema que hoy nos convoca naturalmente es muy importante, porque además nos encontramos en otro momento histórico para la República, para México y para su democracia, como han sido muchos a lo largo de la construcción institucional del país. Este sí es un momento de mucho debate, un debate muy intensivo, riguroso, necesario desde mi punto de vista, pero no es la excepción. México desde su independencia ha construido momentos similares a este de grandes transformaciones. Y yo parto de una idea, lo que decía Winston Churchill sobre la democracia. La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás, ¿no? Es decir, es que queremos siempre en la democracia hacer que cuadre todo, que se perfeccione todo, que todas las estrategias confluyan, que todos los actores se identifiquen, que todas las voces sean las mismas. Definitivamente esas variables no se han actualizado en nuestro país. Nuestra democracia es una democracia, hay que decirlo, lo platicaba antes de venir a este panel, una democracia relativamente joven en nuestro país. Si la pensamos en términos dogmáticos o teóricos, ¿no? Pensando en el México ya ni siquiera del siglo XIX, en el México posrevolucionario, ¿no? El régimen del gobierno de un partido hegemónico, 70 años. Y la libertad o la liberación de ese régimen de partido hegemónico inició en 1977 con la reforma política de esos años que dieron paso a las grandes transformaciones democrático-institucionales como hoy las conocemos. Y tiene razón quienes me han antecedido en el camino. México, y con razón, se dio a la tarea en esos años, del 77 a este momento, de crear y con mucha fortaleza instituciones que cumplieran con el objetivo central de la democracia adjetiva o la democracia procedimental. Y me parece que ese tipo de democracia, la que describe perfectamente Norberto Bobbio, ¿no?, está cumplida en México y la acaban de describir. Tenemos instituciones electorales autónomas, fuertes, sólidas, tenemos una alta participación política, ahí sí difiero de lo que se acaba de señalar aquí. La elección pasada marcó ese síntoma de lo que se venía diciendo hace tiempo. Ya sé que no va a salir a votar el 100% de la población a cada proceso electoral, pero sí salió el 60% del padrón o de la lista nominal de electores en esta elección o un poco más. Es decir,
¿Qué queremos con la democracia? En estos últimos 20 años, México naturalmente avanzó y avanzó de manera sustantiva en sus procesos adjetivos democráticos. Instituciones fuertes, mayor participación social, una distribución incluso en el mapa de los actores políticos a través de los partidos políticos. Pasamos de 1977 en una elección prácticamente en donde participó en 76 un solo candidato a la presidencia, con un solo partido, ¿no? Que él mismo decía que si votaba su mamá por él iba a ganar la presidencia de la República, hasta la elección de 2018 con casi 10 partidos registrados con sus coaliciones, o lo que tuvimos en este año en las elecciones, ¿no? Con una pluralidad de partidos políticos en escena. Ya sé que los actores son diferentes, pero es parte del mapa de la pluralidad política en competencia. Y gana, quien tiene las mejores propuestas o quien convence a la ciudadanía. En realidad, ¿qué queremos con la democracia? Yo, por ejemplo, a propósito de estos últimos 20 años, ¿qué se decía en 2006? ¿Alguien recuerda? Con esa también otra sacudida a nuestro régimen político electoral, a nuestra democracia, a nuestras instituciones. Por cierto, una elección muy cuestionada, igual que la de 1988, ¿no? Que la democracia se gana con 1 o con 20 millones de votos, ¿no? Y que se respetaran los resultados en las urnas. Esa era la exigencia de ese momento, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy, en realidad, pareciera que hay una tendencia de ciertos actores que tratan de contradecirse cuando era una manifestación real de que en la democracia en México, al menos la adjetiva, se ganaba en las elecciones y que el voto popular y la voz que se manifiesta en las urnas se tiene que respetar? Pareciera que hoy nos estamos desentendiendo de eso, ¿no? Tenemos una construcción institucional muy fuerte, un INE poderoso, un tribunal electoral fuerte, una fiscalía electoral que está ahí, funciona más o menos, ¿no? Un Instituto Nacional de Elecciones, un sistema electoral que funciona. Y en 2002, con la alternancia, ¿qué sucede? Aparece el Instituto de Transparencia Federal y ahí empieza una construcción que alinea los principios elementales de la democracia adjetiva con la democracia sustantiva. No basta, y yo siempre he insistido en eso, y en eso me parece que coincidimos todos, porque la democracia no se agota en las elecciones. La democracia es una construcción permanente. La democracia es una lucha día a día, no solamente institucional, sino social. Entonces, si ya teníamos cubierto el mapa, digamos, administrativo, institucional, adjetivo de nuestra democracia, coincido perfectamente en el otro frente que nos hace falta atender en este país: la desigualdad, la injusticia, la pobreza, la violencia. Y cuando no acabemos con esos flagelos, entonces naturalmente nuestra democracia seguirá siendo tan vigorosa como hoy la tenemos, porque justamente los grandes sectores sociales y populares se están manifestando en las urnas. Y voy a terminar esta idea robusteciendo la última parte, porque quiero dejar claro qué representa hoy la transparencia y lo voy a ratificar. No podemos entender a nuestra democracia sin el componente esencial del acceso a la información pública, la transparencia, y si me apuran, de un tema del que poco se habla, así se ha señalado, el de la protección de los datos personales, que hoy, en pleno siglo XXI, es el frente que tenemos que tomar en nuestras manos ante este desarrollo digital tan vertiginoso que, por cierto, va a poner en jaque al concepto mismo de democracia, al concepto mismo de poder y al concepto mismo de constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado, y ojalá esto fuera más una especie de debate, porque creo que se pondría buenísimo. Vamos ahora a continuar con la segunda parte. Consta de dar respuesta a la pregunta que están viendo aquí en pantalla, también la pueden ver los aquí presentes, y si no, con mucho gusto la leo. Es si la transparencia y la participación en las elecciones en México se pueden considerar como una batalla conquistada. Imagino que esto deviene de si los mexicanos, las mexicanas, hemos alzado la voz para poder tener esto, transparencia y elecciones. Y finalmente, ¿cuáles consideran ustedes que deberían de ser las contribuciones que nos ha dejado la transparencia y, por supuesto, la participación ciudadana cara a lo electoral? Así que ahora ya es menos tiempo, por favor, para estar todos preparados. Son 3 minutos por ponente e iniciamos como empezamos, por favor, con José Luis Ros. Adelante.
Bueno, muchas gracias. No sé si yo tengo mucha información para aportar a esa pregunta o para responder a esa pregunta, pero con lo que se ha dicho, intentando unirlo con la pregunta, yo creo que ahora mismo en el mundo estamos acosados por 3 P's, probablemente más P's, pero 3 P's, que son la polarización política, que asola casi todas las sociedades. Casi todas las sociedades están hoy en día más polarizadas. El populismo entendido, bueno, hay muchas definiciones de populismo y no vamos a poder resolver eso en 3 minutos, pero el populismo de izquierda y derecha, que es indiferente, y la posverdad. Son 3 P's que van unidas, muy unidas en las sociedades democráticas actuales: polarización, populismo y posverdad. Y son 3 P's que están acosando a las democracias y que están haciendo que se reduzca la calidad democrática y que están incluso poniendo en tela de juicio que esa conquista que es la democracia y que, bueno, vamos a las urnas y lo que sale lo respetamos todos, se cumpla o se mantenga en el tiempo. Evidentemente, y aquí se ha dicho y es muy importante y eso no lo vamos a quitar de encima de la mesa, los problemas trascendentales como la pobreza, la desigualdad y todas estas cuestiones que siempre están ahí, que son lo más importante, o la violencia y la seguridad, son casi prioritarios o van por delante de la transparencia. Pero es que la transparencia es un medio, no es un fin, es un medio para proteger, para garantizar también esos derechos. Entonces, es verdad que hay que defenderlo también por esas otras cuestiones. Y mirar, voy a poner un último concepto encima de la mesa que me gusta mucho, y es el de los estados Frankenstein, o los Frankenstaten, llamaba el autor. Y los estados Frankenstein, esto se estudió primero de todo en Hungría, ¿no? Hungría, Polonia, ¿saben lo que pasó en Hungría y Polonia? Gobiernos de derechas populistas que desmontaron el Estado. Y a día de hoy es difícil creer que es una democracia plena o de calidad, por ejemplo, la húngara, ¿no? Se puede desmontar el Estado, se puede, y además en Hungría pasó exactamente algo muy parecido a lo que podemos estar viendo, que es ir en contra de la independencia del Poder Judicial. Casi siempre todos los partidos o todos los movimientos populistas que van en contra de la democracia o producen retrocesos democráticos acosan o van en contra de la independencia del Poder Judicial. Y digo, se puede caer en una democracia Frankenstein, se puede caer en todos lados, en México y en España, en donde queramos. Nada es para siempre, ninguna conquista es absoluta, en ningún país. Es verdad que es más difícil, a lo mejor en Suecia, que en México, puede ser. Pero ¿que está garantizado, que es indisoluble? No, no lo es. Y por eso digo que hace falta resistencia ciudadana ante cualquier menoscabo, ante cualquier retroceso y ecosistema democrático. Todos somos parte del ecosistema democrático, todos podemos dar la cara con el compromiso cívico por la democracia y todos podemos pasar del tema o no pasar del tema. Y yo les pido que no pasen del tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias y además de muy puntual en lo que dijo, muy puntual en el tiempo también. Muchas gracias. Seguimos ahora con nuestra querida comisionada Ruth Noemí Espinosa. Adelante, por favor, 3 minutos. Que si la transparencia y la participación son batallas conquistadas, obviamente que sí. Recordemos antes de 1977, en 1977 es cuando se reforma la Constitución, nuestra Constitución. ¿Para qué? Para garantizar el derecho de acceso a la información, pero era muy limitado. Es hasta 1995 la Corte lo reconoce como garantía individual y es hasta el 2002 cuando realmente se plasma, en el 99 cuando se plasma en nuestra Constitución para considerarlo como un derecho. Volvamos, las mujeres no teníamos derecho a las elecciones, entonces es obviamente que son batallas que hemos conquistado con luchas, con nuestros derechos y hemos ido ampliando estos derechos constitucionales y ahora quieren que volvamos a ese retroceso.
a ese lugar donde nos encontrábamos antes, de no saber qué hacían realmente nuestras autoridades con los recursos públicos, cómo se gastaban. Y es por eso que realmente la autonomía de estos organismos constitucionales como el INAI, como cada uno de estos organismos que ahora pretenden desaparecer, pues es gracias a ellos que hemos logrado el que la participación ciudadana pueda, o sea, que seamos escuchados realmente en nuestros gobiernos. Porque no solamente nosotros como organismos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, no solamente los garantizamos, sino también vamos más allá, a crear esa cultura, esa transformación realmente desde las visiones de cada uno, de crear esa conciencia de transparencia, de rendición de cuentas. Les cuento que en el IMAIP hemos trabajado en un evento llamado En un Gobierno Abierto la Infancia Participa, donde vamos a las escuelas y realmente hacemos un ejercicio con los niños, llevamos a los presidentes municipales para que también las voces de los niños sean escuchadas y puedan ejercer este derecho de acceso a la información. Y desde ahí ir creando este cambio de cultura desde la niñez. ¿Para qué? Para que el día de mañana que ellos sean nuestros representantes, ya traigan ese cambio de chip, vengan con esa transparencia, con esa rendición de cuentas que hay que aportar y que realmente son fundamentales. Si no queremos que volvamos a esos retrocesos, es momento de que participemos todos y que le hagamos esa conciencia a nuestros legisladores de por qué son importantes estos organismos autónomos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionada. Por ahí hay una alarma que nos está ayudando o coincide o es providencial, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Todos muy puntuales. Y seguimos ahora con Gustavo López Montiel. También 3 minutitos, por favor. Gracias. Bueno, para plantear esta respuesta, primero quiero decirles, yo soy parte de este proceso de transformación que hubo en el país desde el 88, que fue la primera vez que voté, hasta ahora. Entonces estoy imbuido de todos los valores y todo esto que el INAI representa, u otras organizaciones. Pero más allá de lo que yo deseo o de con lo que me identifico, trato de analizar lo que veo. Y en ese sentido creo que en buena medida sí tenemos obviamente elecciones mucho más transparentes, tenemos una sociedad mucho más transparente que lo que había obviamente hace 30 años, pero creo que hoy hay un tema importante en ese sentido. Creo que buena parte de la transparencia, si bien se fundamenta en las dependencias públicas que se configuraron para ello, creo que la tecnología ha hecho mucho más transparente a la sociedad y a todas sus organizaciones públicas, privadas y de todo tipo. Les voy a poner un ejemplo. En el TEC de Monterrey tenemos una materia que toman todos los alumnos que se llama Anticorrupción en Empresas, Gobierno y Sociedad, en donde aprenden a ver estrategias para evitar y para tratar con temas de corrupción en cualquier espacio de la vida al que se enfrenten. Aquí tenemos algunos profesores de esa materia. El caso es que hacemos un ejercicio, por ejemplo, con la PNT, tratamos de preguntarle a los gobiernos de varios órdenes alguna cosa, y además del tema de la PNT y el tiempo que se tarda, en el último ejercicio que hicimos, los últimos 2 semestres, hemos usado ChatGPT y nos ha dado la información mucho más rápido que los gobiernos que nos han respondido, y cuando responden lo mismo que dice ChatGPT. Entonces, la sociedad tiene hoy herramientas mucho más eficientes para hacerse de la información. Claro, hay que saber usarlas, obviamente, hay que ubicar los prompts, pero al final de cuentas creo que la sociedad va caminando mucho más rápido de lo que nosotros lo hacemos en nuestros espacios de acción. Y creo que en buena medida hay una explicación filosófica para ello. Vivimos una época distinta, una época que se llama, por ejemplo, en el contexto de un autor, Gilles Lipovetsky, una época hipermoderna, muy distinta a la época moderna y posmoderna. Por ejemplo, le digo a mis alumnos, ustedes se parecen menos a sus papás que sus papás y sus mamás a sus abuelos y abuelas.
sus abuelos y abuelas, sus papás y mamás se parecen mucho más que ellos a ustedes, en buena medida porque la sociedad cambió de valores muy rápidamente. Entonces ahí creo que es donde podemos ubicar esta discusión sobre para qué nos sirve la transparencia en términos de elecciones. Hoy tuvimos en esta elección 30 millones de electores nuevos, 30 millones de electores jóvenes menores de 30 años, y esos 30 millones de electores votaron mucho más por Morena que lo que se pensaba. Y eso nos está diciendo algo. O sea, a final de cuentas, hay algo ahí que tenemos que entender en la forma en la que estos valores que se están configurando actualmente impactan en el comportamiento no únicamente electoral, sino en el comportamiento cotidiano que tenemos en la sociedad. Pues muchas gracias por la invitación y gracias por... Muchísimas gracias. Ya no soy yo la mala, que quede claro aquí. Bueno, continuamos y para dar casi ya cierre a esta mesa con Juan Jesús. Adelante, por favor, 3 minutos. Gracias. Coincido en que la transparencia y la participación en las elecciones en México es una batalla conquistada. Sí, no. Me parece que constitucionalmente, normativamente, institucionalmente están ahí, ¿no? Y ya está, ¿no? Y otra vez volver a lo mismo, que habría que reforzar esfuerzos, no debilitar, cambiarle a lo que no funciona, no a lo que funciona, ¿no? Si algo está bien, no hay motivo propiamente para desbaratarlo, ¿no? Pero eso, frente a los nuevos fenómenos, ¿no? De populismos, de posverdades, de la gran influjo que tiene el mercado, yo creo que esa batalla es incesante. Esa batalla es una batalla de todos los días. Y si en esta elección, pues quizá uno de los principales problemas fueron las fake news, fue el populismo, fue la dádiva, fue tener a un titular del Ejecutivo intrometido en la elección, pues quizá habrá que ir afinando las cuestiones. Así como hace 6 años fue otro y luego el voto por voto, y así nos vamos, porque el derecho electoral tiene la posibilidad de eso, de ir prueba y error, ¿no? El tema de los influencers, el tema del Partido Verde, de eso que es la veda electoral, en fin, se van haciendo afinaciones propiamente a las reglas que estructuran la democracia y la transparencia. Creo que la gran batalla, por más que sea una batalla conquistada, la gran batalla, pues me queda claro que van a ser las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo esto van a influenciar, ¿no? Pues qué bueno que el ChatGPT nos dé la información o la misma información más rápida y eficiente que el propio gobierno, pero pues no se nos olvide que el ChatGPT es una empresa, ¿no? Y es algo privado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre privado y público? Que los privados quieren clientes, lo público quiere ciudadanos. En ese sentido, la línea que va difuminando lo público y privado, mucho cuidado en entender que lo que queremos es practicidad, eficiencia, emprendedurismo, pero al final del día vamos difuminando a la posibilidad de tener un Estado con mayores capacidades para establecer los límites al propio mercado. El mercado claramente es un poder salvaje, es un metapoder, es un poder que independientemente quién gane, ellos van a estar sentados ahí en el poder, ¿no? Y lo vemos, ellos van a seguir haciéndose de capital, ¿no? Quizá acá lo más interesante, y yo vuelvo sobre el tema de la desigualdad y vuelvo sobre el tema de la justicia social, pues quizá va a ser eso, un Estado que tenga la capacidad de delimitar o de poner ciertas barreras ante la practicidad y esa invisibilidad de los derechos, ¿no? Entonces, una privatización de la democracia, ¿no? Una privatización de la discusión pública, pues termina por eliminar la diferencia que hay entre derechos y entre prerrogativas, entre potestades, entre algo que se puede comprar y algo que se debe, tiene la vocación de público para todas las personas. Con eso termino. ¿Sí? Muchísimas gracias, Juan Jesús, también en tiempo. Y finalmente, comisionado, querido Julio César, adelante, por favor. Perdón, hace rato olvidé que tenía 6 minutos y quise ocupar tantos temas. En fin, ojalá podamos tener otro tipo de conversaciones y sí, más de tipo debate que ayudarán mejor a la reflexión para acabar y terminar con ideas que tenemos en el camino. A ver, primero diría yo, la transparencia y la participación en México son batallas conquistadas, sí, pero como señalaron al inicio, no son batallas ganadas y definitivas.
definitivas. Tenemos que seguir construyendo, tanto desde lo social como desde lo institucional. Y naturalmente ahí, actores como el INAI, el Sistema Nacional de Transparencia y los órganos garantes a nivel subnacional somos determinantes. Y les quiero compartir la experiencia, y con esto, de Ciudad de México. Ciudad de México, en los últimos 6 años, nosotros se nos designaron como comisionadas y comisionados en diciembre del 18. Aquí está Viviana, y ella estaba ya por aquí. A ella le tocó administrar una crisis durísima en el Info Ciudad de México en el año 2018. Fueron casi 9 meses sin integración del Pleno en el Info de la Ciudad de México, y que conste que todavía no llegaba Morena, porque todos se lo quieren adjudicar ahora a este nuevo régimen. O sea, los anteriores también igual. Es decir, tenemos que tener claridad sobre cómo ha evolucionado el proceso de transición hacia la transparencia y la ocupación del poder que tiene en democracia. Y en eso sí soy irreductible. La transparencia forma parte como agente transformador de la democracia para su evolución. ¿Y qué hemos hecho en la Ciudad de México? A ver, la Ciudad de México, también muy compleja como es, ya ha alcanzado más de las 660,000 solicitudes de acceso a la información anuales. Estamos superando los casi 9,000 recursos anuales atendiendo a la gente. En fin, la forma en cómo nos comunicamos. Y lo he dicho en público y en privado. Yo espero y tengo no solamente esperanza, sino también claridad sobre el ejercicio de la próxima presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con quien fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, con nosotros. A nosotros, en plena crisis de este debate que iniciaba sobre los órganos autónomos, y también es público, lo pueden consultar, nos aumentó 40 millones de pesos para nuestro funcionamiento. Es decir, hubo un compromiso real con el Info Ciudad de México para su desarrollo y fortificación. ¿Qué tenemos que hacer? Alinear justamente el valor que tiene con la democracia a la transparencia, en un enfoque global, transparente, directo, efectivo, ¿no? Útil. ¿Y para qué le sirve a la gente esto de la transparencia? A Adrián y a mí nos sirvió mucho salir a prácticamente 30 estados de la República, a más de 60 universidades públicas y privadas, en donde entendimos que no toda la gente conoce qué es el INAI, no toda la gente sabe qué son los órganos garantes, no toda la gente sabe qué es la transparencia y qué es la protección de los datos personales. Y perdón, lo voy a decir desde una visión autocrítica, y vaya que formo parte de esta gran institución, pero perdón, no nos podemos seguir viendo al ombligo. Tenemos que transformar estas instituciones, y si nos tenemos que someter a una reingeniería, nos sometemos a esa reingeniería, porque es una necesidad y es un mandato social para poder conectar mejor con la gente. No estoy sugiriendo siquiera que desaparezcan, pero sí estoy diciendo que si tenemos que operar una reingeniería para conectar más con la gente y para que sus derechos se pongan en acción, con mucho gusto. Formamos parte de un momento, todas y todos aquí, de oportunidades. Las transformaciones institucionales y las transiciones son una oportunidad. Yo les diría, aprovechémosla. Si no aprovechamos este momento, difícilmente el futuro cercano, inmediato de la transparencia podrá tener desequilibrios. Pero si nos unimos, si formamos parte como núcleo y como sistema frente a estos retos, no como, y yo también lo dije, perdón, que me extienda en esto. Lo dije aquí muchas veces y en el Sistema Nacional de Transparencia. Somos un órgano constitucionalmente autónomo. Y lo dije en la Ciudad de México y lo reitero aquí. No podemos jugarle a la oposición ni podemos jugarle al oficialismo. Tenemos que cumplir la labor que constitucionalmente tenemos encomendada, porque muchas veces caemos en la tentación de jugarle a la oposición o de jugarle al oficialismo, y al final de cuentas lo que está hoy a debate es justamente la prevalencia o no de instituciones como la nuestra. Entonces, si tenemos convicción con la democracia, con la gente y con nuestras instituciones, pensemos naturalmente qué vamos a hacer en lo inmediato como sistema a partir de la unidad y de la claridad que nos ha dado estos ya casi 20 años de lucha y de historia por la transparencia y la protección de los datos personales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado y comisionados del INAI. Les pedimos que sí, ojalá exista este espacio de debate, porque más que nunca es necesario. Y ahora, ya para dar cierre, me permito unir algunas ideas que fui retomando a lo largo de estos minutos, y voy a comenzar diciendo algo que mencionaba José Luis de una manera excepcional. Muchas veces se confunde lo que es el pueblo
con lo que es la mayoría electoral. Y entendemos mal la democracia entonces. El pueblo consta de todas y de todos, sin excepción. Así que clasificar en chairos, fifís, neoliberales, etcétera, y tantos epítetos que se le ponen a la población, eso ya lo digo yo, creo que no abona definitivamente a las democracias. No se puede ir sobre los derechos humanos a decaer en una democracia sin calidad, y suma mucho a lo dicho también por nuestros expertos. Y finalmente una frase que creo que a todos pues nos pega mucho es que si se controla aquello que se tiene que controlar por los controlados, habrá un claro conflicto de interés. Hay un principio general del derecho: nadie puede ser juez y parte, porque esto precisamente no abona a la imparcialidad y a la objetividad que deben ser parte de nuestros diarios trabajos. Esto que propones, estimado José Luis, creo que es fundamental ver esta hormesis, era el término, como esta oportunidad que tenemos los organismos garantes, y hago eco de las palabras del comisionado Julio, de ver lo que sí podemos y debemos transformar, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de las y los mexicanos, pero no pensar en una eliminación que sería un retroceso a todas luces. Por parte de la comisionada Ruth Noemí, es fundamental lo que menciona respecto a que la democracia va ligada a la participación ciudadana, y bien lo reforzaba Juan Jesús al decir que si no hay gente que pregunte, que se interese, que participe y que forme parte de la democracia real, pues no se llega a un Estado de Derecho como tal. Se necesita, decía la comisionada, un organismo autónomo que materialice el acceso a la información, porque por más mecanismos legales, por más robustos que sean, si no se tienen estos mecanismos efectivos de acceso a la información y de una entidad capaz precisamente de supervisar estos trabajos y eventualmente sancionarlos, pues estamos hablando de una utopía o de una autorregulación que en México, como también comentaban por acá, no es tan sencilla. Para eso hay que conocer la historia de nuestro país. Gustavo, además de lo anterior, también mencionaba que la transición política y la historia de México es fundamental para entender nuestro mundo actual, para entender qué estamos pasando y hacer la división específica entre lo que es la república y la democracia, también sumado a los anteriores panelistas. Estados Unidos empieza su carta magna con We the People, nosotros las personas, y aquí en México se está queriendo poner el Estado por encima de las personas. Habría que reflexionarlo también. Y finalmente nos invita a que sepamos utilizar la información, porque por más información que haya disponible en los portales de internet, otra vez, y suma lo que decían por acá, si no se utiliza, si uno no se informa y no participa, de nada sirve. También Juan Jesús nos mencionaba que la pluralidad y la diferencia es aquello que nos ayuda a consolidar precisamente democracias de calidad. Y yo también coincido, eso es a título personal, que sí, estamos viviendo un cambio de régimen. Se le están poniendo diques al ejercicio del Poder Judicial. Se está, de alguna manera, constriñendo el derecho de acceso a la información al no tener claridad respecto a esos mecanismos efectivos para poder cumplir este derecho humano. ¿Y qué decir del derecho de acceso, de protección de datos personales, que mi queridísima comisionada Josefina conoce perfectamente y que son tan necesarios y nuevos en nuestro país? Me encanta esta frase: tendrán la mayoría, pero no tendrán la razón para que le aplique a quien le tenga que aplicar. Y si no, preguntémosle a Banjico, eso también es de mi cosecha, o a Morgan Stanley, que antes veían a México como un país prometedor para la inversión, y hace unos días pues ya lo ven con mucho riesgo, precisamente porque no hay políticas públicas certeras, porque no se sabe qué va a pasar con la independencia del administrador, más bien así, administrador de la justicia, el Poder Judicial. Entonces, la transparencia no es solamente algo que se desee en un entorno de contexto político, utópico, académico, no. Tiene una vinculación práctica en la vida real. Puede haber inversiones golondrinas por no tener precisamente certeza en estos trabajos. Hay que cambiar lo que no funciona. Definitivamente creo que ese es el énfasis, y hace eco de lo que comenta el comisionado Julio. No podemos decir que somos perfectos, nadie, ni el Ejecutivo, ni el Judicial, ni el Legislativo, ni los autónomos. Todos tenemos áreas de oportunidad, pero de ahí a eliminarlos,
Habría que preguntar. Y finalmente, nuestro comisionado Julio César decía también algo fundamental respecto a que la democracia es una construcción permanente, es algo inacabado, y lo sumaría a lo que se mencionó al principio, que necesita la participación activa de todas y de todos, de escuchar a todo el pueblo, no solo a la mayoría. Y finalmente, pues no se entiende la democracia sin transparencia, absolutamente de acuerdo, y la protección de datos personales que tenemos que cuidar. A nadie nos gusta que nos hablen a las 3 de la mañana ofreciéndonos tarjetas de crédito. Bueno, quizá exageré la hora, ¿verdad? Pero no nos gusta que a ninguna hora nos estén llamando. Hoy hay un organismo que puede evitar eso. Mañana no lo sabemos. Finalmente, nos menciona también que la sana autocrítica, creo que en eso coincidimos todos, debe permitir que nos acerquemos a las personas, que reforcemos la utilidad que tienen estos derechos humanos fundamentales en la vida práctica, y esto también fue mencionado de manera excepcional por la comisionada Ruth. Con esto daría cierre a esta mesa panel. Agradecería infinitamente a nuestros expertos panelistas por su tiempo, por su disposición, a los comisionados del INAI. Gracias, en verdad, por este esfuerzo, por este momento, y gracias a todos ustedes que aguantaron hasta el final. Nos vemos y éxito, más bien, enhorabuena por esta cumbre que acaba de terminar. Muchísimas gracias. Agradecemos las valiosas intervenciones de nuestros panelistas. Hemos llegado al final de las actividades de la 6ª edición de la Cumbre Nacional de Estado Abierto. Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible este evento. Les pedimos que permanezcan en sus lugares, ya que en breve dará inicio la clausura de este evento.